Padre mío, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana nos colocamos en tu bendita presencia. Declaramos, Dios, tu ministración, tu revelación, Dios, a través de tu palabra. Que sea una palabra que nos edifique, que nos aliente, que nos levanta, que nos anime, amado Dios, tu presencia. A través de tu Santo Espíritu, a través de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias por tus bendiciones. Damos gracias por cada sanidad. Damos gracias por cada provisión, Señor. Damos gracias por guardarnos, por protegernos, Dios. Damos gracias por guardar, Señor, el salir y el regresar de tu pueblo a casa, Señor. Damos gracias por bendecir los trabajos, Señor Jesucristo, por bendecir esas fuentes de provisión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a hablar sobre la simbología, los símbolos o las formas que encontramos del Espíritu Santo de Dios en la palabra. Cómo nos referimos y cómo encontramos esa presencia manifestada del Espíritu Santo de Dios en la palabra del Señor. ¿Cómo vemos el mover del Espíritu Santo? Acuérdense que encontramos a un Dios Santo, a nuestro Señor Jesucristo y a la persona del Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar varios símbolos, formas y maneras que hablan e identifican al Espíritu Santo del Señor. Son las diferentes formas, los símbolos con que se nombra o se simboliza al Espíritu Santo de Dios en la Biblia, las diferentes maneras de expresar Dios, la persona del Espíritu Santo. Cada símbolo tiene un significado especial, en un momento determinado. Y la Biblia utiliza varios emblemas o símbolos para representar a la persona del Espíritu Santo del Señor. Dentro de los diferentes emblemas o símbolos para representar al Espíritu Santo, encontramos uno de los primeros, que es el símbolo de la paloma. Y vamos a mirar en la palabra del Señor, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29. Nos habla sobre el Cordero de Dios. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo y está hablando Juan el Bautista. Dice la Biblia, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Paremos un momentico ahí. ¿Quién es el que nos quita, el que tiene la potestad de quitarnos o perdonarnos el pecado de Dios, el pecado de nosotros? Es nuestro Señor Jesucristo. No es un ser humano, no es únicamente, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios, para reconciliar al hombre, necesitaba un derramamiento de sangre. Y ese derramamiento de sangre se da a través de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Está hablando de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Juan dice, este es aquel de quien yo hablé o yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice Juan, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Nuestro Señor Jesucristo inicialmente venía por su pueblo escogido, por el pueblo de Israel. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Por esto vine yo, dice la Biblia, bautizando con agua. El bautismo de Juan el Bautista era un bautismo en agua para arrepentimiento o perdón de pecados. Versículo 32. También dijo Juan, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan el Bautista fue uno de los testigos que vio cómo descendía la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que necesitamos nosotros como iglesia, la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Así como Jesús necesitó la presencia de Dios a través del Espíritu Santo del Señor mientras estuvo aquí entre nosotros y en la tierra. Entonces vemos cómo el símbolo, la forma del Espíritu Santo de Dios, cómo desciende en forma de paloma sobre nuestro Señor Jesucristo y permaneció sobre él. Luego dice el versículo 33, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo, bautizando con el Espíritu Santo, con fuego y con poder y con unción. ¿Qué necesitamos nosotros? La presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, así como nuestro Señor Jesucristo necesitó la presencia del Espíritu Santo de Dios en él. Mateo 3:16. Dice Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vemos cómo la misma presencia de Dios se manifiesta en nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios. Anhelamos y necesitamos que la presencia del Espíritu Santo del Señor. Luego vemos el símbolo de la paloma. El Espíritu Santo se revela en una forma de paloma en el momento del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Una paloma es uno de los símbolos del Espíritu Santo como inofensivo, como algo muy sencillo. Se puede traducir también como algo puro, como algo sin una mezcla de mal. Y esto se refiere como una descripción especial de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente es un ejemplo de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Este símbolo del Espíritu Santo indica aprobación, pureza y paz a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Podemos tener circunstancias adversas, pero tenemos que podemos tener aflicción, pero tenemos que ¿no alcanzan a leer? Muy pequeño, allá. Podemos tener aflicción, pero tenemos que paz. Podemos tener dificultades, pero tenemos que paz. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es una forma diferente de manejar las circunstancias, los problemas y las adversidades. Todos tenemos problemas, pero debemos de tener ¿qué? Paz en el manejo de ellos, porque tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo tuvo muchas circunstancias, muchas adversidades, aún yendo a la cruz. Pero acuérdense que Él fue ¿a dónde? Al huerto de Getsemaní. Allí oró. Dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Estaba en aflicción, estaba en angustia, pero tenía algo importante: la presencia del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo viene a darnos paz. ¿Puedo hacer una aporte? Es que ya me preguntaron y pues yo pienso que es importante.
Porque, por ejemplo, no, sí, o sea, por ejemplo, la paloma, pues es un bicho, o sea, no genera, en cuanto a, por eso es simbología, ¿no? Claro, es un símbolo. Me trae, por eso me recuerda porque me acuerda de un pastor por allá en Villavo y de eso toman mucha idolatría y mucha vaina. Entonces, la gente dejaba las camionetas, los carros por allá un palomar, porque si se le hacían el popó de las palomas, estaban ungiéndolos, ¿no? Claro. Entonces también hay que tener cuidado con esa parte de la idolatría y que lógicamente es un... Sí, claro. Si Juan hubiese visto los aviones, de pronto en ese tiempo hubiese visto no una paloma, sino un avión, o qué sé yo. Sí. Es la revelación y lo que el hombre pudo ver en el momento. Claro, es la revelación que Dios que ver. Amén. Entonces, este símbolo del Espíritu Santo indica aprobación, indica pureza e indica paz. Amén. Cuando tenemos al Espíritu Santo caminamos en paz, aunque haya aflicción. Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y posó sobre él. La revelación fue para Juan, pero la llenura del Espíritu Santo fue para nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos que antes de esto, Juan fue ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. María fue ¿qué? Llena del Espíritu Santo de Dios. Jesús fue lleno del Espíritu Santo y Juan también. Por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Otra forma, otro símbolo, otro emblema del Espíritu Santo que encontramos en la Biblia es el aceite. El aceite no hace nada, es la presencia y el poder de Dios. Se tiene la costumbre de ungir con aceite y eso está bien, pero es la fe, es el poder y es la presencia del Espíritu Santo del Señor. Se usa el aceite en la Biblia como un símbolo o un emblema del Espíritu Santo del Señor. Acordemos el relato de las 10 vírgenes que necesitaban llenar sus lámparas de aceite para cuando viniera el Señor. Dice que cuando llegó el Señor, 5 tenían sus lámparas llenas de aceite y 5 estaban escasas, no tenían aceite. Y entonces le dijeron a las que tenían aceite: denos de tu aceite para que cuando venga el Señor nos podamos ir todas con el Señor. Y que le dijeron: vayan y consigan aceite, porque si le damos aceite posiblemente viene el Señor y no se va ninguna. Nosotros necesitamos estar preparados todos los días. No sabemos en qué momento partamos. Estar a cuentas con Dios. Entonces, el aceite indica luz, indica sanidad, indica unción para el servicio. Ojo, no es el aceite, es el poder y la presencia de Dios. Es como cuando uno ora y una persona sana. No es lo que el hombre hace o dice, es la presencia y la manifestación del poder de Dios. Y toda la honra y toda la gloria es para nuestro Dios. Todas estas características se pueden presentar en un creyente a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu, Hechos 10:38, Lucas 4:18. Vamos a mirar Lucas 4:18. Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18. En el versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Dice que nuestro Señor Jesucristo entró en la sinagoga y le entregaron el libro del profeta Isaías y él empezó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ¿qué? Ungido. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Mire lo que estaba leyendo nuestro Señor Jesucristo. Estaba leyendo, en otras palabras, algo que se encontró en el libro de Isaías. Una palabra que profética, que se iba a cumplir, una profecía que se iba a cumplir a través de nuestro Señor Jesucristo. La unción tiene algo especial. Cuando Dios llama, cuando Dios capacita, y Dios, ¿ya se nos olvidó? Dios llama, Dios capacita y envía con un propósito de ir a predicar su palabra, con un propósito de ¿qué? De llevar esas buenas nuevas de ¿qué? De salvación, con un propósito de ¿qué? De ir a abrir las cárceles de los que están oprimidos, cautivos, de dar vista ¿qué? A los ciegos espirituales, y a poner en libertad a los oprimidos. Isaías 61:1 dice lo mismo. Entonces, vamos a mirar Hechos 10:38. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Como Dios unge a nuestro Señor Jesucristo, y como Dios quiere ungir a su pueblo para que vaya y cumpla el propósito del Señor. Que usted ore por su circunstancia adversa y esa circunstancia cambie. Que usted ore por otros que están en circunstancias adversas y las circunstancias que ellos están viviendo cambien. ¿Qué hacemos nosotros cuando oramos? Cuando oramos por alguien, lo estamos colocando en la presencia de Dios. Cuando usted ora por un enfermo, cuando usted ora por una necesidad de alguien, cuando usted se acuerda de alguien y ora por esa persona, estamos colocando a esas personas en la presencia de nuestro Dios. Y Dios hará en ellos lo que tiene que hacer. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Entonces, dice la Biblia que Dios unge a nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en nosotros, empieza a haber un avivamiento espiritual. Empezamos a tener el primer amor, empezamos a cambiar, porque es la presencia de Dios que viene a renovar, a restaurar, y aún como dijo Mario, a quitar lo que no glorifica a nuestro Dios. Muchas veces nos quita cosas que queremos mucho. Vamos a mirarla, de dónde se originó la palabra o la acción de ungir. En el Antiguo Testamento, los pastores tenían su rebaño de ovejas, y estas ovejas eran atacadas por los piojos. Entonces, una oveja que adquiría o se encontraba piojos, era una oveja que posiblemente iba a morir, porque los piojos caminaban por su cuerpo, llegaban a su cabeza, se metían en sus orejitas y mataban a la oveja. Entonces, los pastores empezaron a tomar aceite, y a ungir las ovejas con aceite en su cabeza, en sus orejas. Entonces ya los piojos, cuando llegaban al aceite, ya no podían llegar ni a la cabeza ni a las orejas de las ovejas y se deslizaban. De ahí proviene la costumbre de ungir, de utilizar el aceite. Y a partir de eso se convirtió en un símbolo de bendición, de protección y empoderamiento. La presencia de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas nos empodera, nos usa para glorificar el nombre del Señor. Vamos a mirar qué significa ungir.
En el Nuevo Testamento encontramos dos palabras griegas para ungir, que son chirio y que son aleipo. Ahí está escrito, chirio con che. Ungir significa ¿qué? Frotar con aceite. Significa consagrar para un servicio religioso. Nosotros vemos cómo en la Biblia se consagraban a las personas, se ungían a los futuros reyes, a los futuros sacerdotes, a los futuros profetas con aceite. La otra palabra es aleipo, que significa ungir. En tiempos bíblicos, la persona se ungía con aceite para simbolizar la bendición de Dios y el llamado de Dios. Se dice que muchos eran llamados, separados para Dios con un propósito. Entonces, ungidos con un propósito. Se ungían reyes, se ungían profetas, se ungían sacerdotes y otras cosas más. Se ungían las casas, amén. Se ungían personas enfermas, que hoy en día aún lo hacemos. Vamos a mirar Éxodo 29:7. Éxodo 29:7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Aquí estaban ungiendo a los hijos de Aarón para prestar un servicio en la casa de nuestro Dios. Entonces eran llamados, eran ungidos con aceite, llamados con un propósito para Dios, llamados con un llamado especial de nuestro Dios en su obra. Éxodo 49. Por eso muchas veces tú oras por alguien que está enfermo y que está enfermo es sano. Porque es la presencia y el poder de nuestro Dios. Éxodo 49. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. El tabernáculo, la casa de Dios, donde mora su presencia, era ungido con el aceite de la unción. Segunda de Reyes, capítulo 9. Versículo 6. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Aquí Jehú es ungido como el rey de Israel. Miremos Santiago 5:14. Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los sacerdotes de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Cuando hay alguien enfermo, podemos orar y podemos ungirlo con aceite. ¿Está alguno enfermo? Devolvámonos un poquitico atrás. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas a nuestro Dios. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Verso 15. Y la oración, leanlo.
¿Y la oración de qué? De fe. De fe salvará al enfermo. Uno ora, pero otro debe tener ¿qué? Fe. Podemos orar, pero si no hay fe, no hay nada. Yo oro por un enfermo y tengo la completa convicción que Dios hará la voluntad en esa persona. Si la quiere salvar, la salva, que es lo que Dios quiere. Si la quiere sanar, la sana. Si se la quiere llevar, se la lleva. Porque es potestad de nuestro Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es orar. Y Dios hará su perfecta voluntad. Aunque la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Entonces dice la Biblia, y la oración de fe salvará al enfermo. Dios está más preocupado en la salvación de su espíritu, de su alma, que en su sanidad. Porque muchas personas son sanas físicamente, pero vuelven a lo mismo, al pecado. No todas. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Mire todo ese versículo lo que hace Dios. La oración de fe, ¿qué? Salva. Lo primero que hace es salvar. Luego, ¿qué? Lo levanta. Y luego perdona sus pecados. Entonces encontramos salvación, Dios lo levanta, restaura, perdona sus pecados, así como dijo Mario, le da el paquete completo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede que mucho. Digan esta mañana, la oración eficaz del justo puede mucho. No se canse de orar. Oremos. Una de las herramientas que Dios nos dio es ¿qué? La oración. Amén. Entonces, para orar necesitamos ¿qué? La presencia del Espíritu Santo. Necesitamos ¿qué? Fe. Que Dios escucha nuestras oraciones. No hay nadie dijo amén. Y en su momento la responde. No nos cansemos de ¿qué? De orar. Caminando ¿qué? Por fe y no por vista. Mirando las cosas que no son como si fueran, lo que decía Mario, una transferencia. Tener en mi corazón la seguridad de que Dios en algún momento me va a dar lo que yo anhelo, que me va a dar lo que Él me quiere dar, porque Dios siempre nos quiere dar lo mejor a su pueblo. Demos un aplauso al Señor. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, algo pasa en nuestras vidas. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y Juan 14:6 dice, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí, a través de nuestro Señor Jesucristo. El camino para llegar a Dios se llama Jesús. No hay otro camino. Solamente nuestro Señor Jesucristo nos acerca a Dios a través de su muerte, a través de su obra redentora en la cruz del Calvario. Entonces, una vez que recibimos a Cristo, Dios mismo nos unge con su Santo Espíritu. Amén. Y ese es el verdadero bautismo. El aceite es solo un símbolo. Vamos a mirar 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1.
versículo 21. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Entonces, una vez que reciba a Cristo, esa persona que es ungida con un propósito, es visitada por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Dios coloca las arras de su Santo Espíritu sobre esa persona. Y ahí es donde Dios empieza la obra en esa persona. La obra que Dios empieza, la va perfeccionando. O nos va perfeccionando, nos va renovando a través de su presencia. Entonces dice, 2 Corintios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Por eso el hombre no debe tener vanagloria. Toda la gloria es para nuestro Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado ¿qué? Las arras del Espíritu en nuestros corazones. Quiere decir que hemos sido sellados por la misma presencia y por el mismo poder de nuestro Dios. Y luego empieza en nosotros o en esa persona la obra. Empieza a quitar, empieza a dar, empieza a restaurar, empieza a remover muchas cosas, porque Dios quiere hacer una obra linda en cada vida, limpiándonos y despojándonos. Efesios 4. Busquemos Efesios 4, versículo 17 al 22. Esto pues digo, ¿ya la tienen? Efesios 4, verso 17. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La dureza de corazón en nada ayuda. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto le amen eso, diga conmigo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuántas cosas de ese viejo hombre aún nosotros tenemos? Porque ese viejo hombre siempre va a convivir con nosotros. Simplemente que a través de la presencia de Dios nos vamos despojando de esas ropas sucias de ese viejo hombre que nos hacen caer en pecado. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójese o despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos ¿qué? En el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad en la verdad. Por lo tanto, hemos sido llamados ¿a qué? A cambiar. Cuesta cambiar. Cuesta dejar el pecado. Cuesta dejar los malos hábitos. Pero eso lo dejamos una vez que el Espíritu Santo empieza a hacer las obras en nosotros. Piense por un momento, ¿he cambiado? ¿He cambiado? ¿Para bien? ¿Para bendición?
a través de la presencia de nuestro Dios. Y terminamos, o lo dejamos esto para el otro domingo. Ungidos. El que es ungido es separado, es llamado, es consagrado y es llamado a servir. Entonces, cuando Dios coloca al Espíritu Santo, cuando Dios envía su presencia, su poder, su unción sobre una persona, esa persona es que santificado, separado, llamado con un propósito del Señor, como fue llamado ¿quién? Juan el Bautista, como fue llamado como fuimos llamados cada uno de nosotros, consagrados y con un propósito, a servir. Amén. Vamos a dejar ahí, seguimos dentro de 8 días, vamos a orar. Padre mío, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, damos gracias, Señor, por enseñarnos, por hablarnos, por ministrarnos a través de tu Santo Espíritu. Conociendo más de ti, amado Dios, conociendo a nuestro Señor Jesucristo a través de los evangelios y conociendo al Espíritu Santo del Señor, anhelando el poder que hay en ti, ese poder que nos quiere dar, anhelando ser separados para ti, anhelando ser llamados con un propósito, consagrados para servir, amado Dios, y para orar por otros. En esta mañana oramos por tu pueblo, oramos por tu iglesia, desatando tus bendiciones. Mira al que está enfermo, mira al que está afligido, mira al que está en necesidad, aún el que está en bendición, Señor. Ministralos allí donde están, levántalos, fortalécelos, amados Señor, porque tu palabra dice que cuando hay una persona enfermo, que llamen a los ancianos de la iglesia, y los ancianos de la iglesia, ungiéndolo con aceite, el enfermo será salvo, será levantado, será perdonado y será sano, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo, que la bendición del Espíritu Santo sea sobre tu pueblo. Que las promesas que le diste a Abraham, a Isaac y a Jacob sean al doble sobre tu iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga.